Acabas de darle play a Coffee, Mate and Code. Agarra tu bebida favorita y acompáñanos a conocer más del mundo de la tecnología. Bienvenidos y bienvenidas a este renovado espacio y a un nuevo episodio de la cuarta temporada de nuestro querido podcast en español, Coffee, Mate and Code. Yo soy Flopa, soy parte del equipo de marketing en Spark en Latam, y hoy vamos a estar con un compañero nuevamente de México, que por suerte ya son varios los que se han sumado a este espacio principalmente de esta location de Spark. Eric López Ciorda, web developer, quien recientemente estuvo brindando una charla sobre Go como tool para backend en la Latam Startup, un evento de emprendedores en Latinoamérica, donde hubieron un montón de charlas, conferencias, mesas redondas, en las cuales expertos del ecosistema digital latinoamericano compartieron sus experiencias, sus consejos, tips para construir negocios saludables en Internet. Obviamente todo esto organizado por nuestros queridos colegas de Acueducto que estuvieron en alguno de nuestros episodios de temporadas pasadas. Así que nada, estamos muy contentas y contentas de tenerte hoy, Eric, acá en este espacio nuestro para que nos cuentes un poquito más sobre esta tool. Así que nada, bienvenido y gracias por sumarte. Claro que sí. Muchas gracias por invitarme. Es un gusto poder estar acá. Qué lindo. Bueno, me alegro y me veo que estés contenta de estar también con nosotros, y vamos a aprovechar y sacar de toda la información que podamos sobre Go. Así que, bueno, arrancamos con las preguntas. Principalmente, ¿qué te inspiró a especializarte para arrancar, ¿no? en backend y en particular con el uso de esta tool que es Go? Claro. Bueno, de hecho, mi historia con la computación es un poco rara, porque es una de esas habilidades que prácticamente estuve trabajando desde niño, desde que era pequeño. Me gustaba estar prácticamente haciendo lo que quisiera con la computadora de la familia. No era algo que le hiciera mucha gracia a mis papás, pero pues aprendí a formatear las computadoras, a instalar el sistema operativo y a manipular las herramientas. Y realmente este camino, este interés por la tecnología me fue llevando por varios lados, pero siempre hubo una tendencia muy fuerte hacia prácticamente programación, servidores. Y lo interesante de eso es que, a pesar de que pasé por mi etapa de rebeldía, incluso contra mí mismo, donde yo decía que estaba segurísimo que iba a estudiar medicina, hubo un momento donde tuve un momento de sinceridad y dije, bueno, si esto es lo que me gusta, ¿por qué estoy huyendo de esto? Si esto parece mi llamado, ¿no? Y ya cuando lo empecé a estudiar, me di cuenta de que adoraba estaba aprendiendo. Lo que más me gustaba de la programación, y me preguntaron, era, ¿por qué te gusta tanto? Y el hecho de que tú puedas hacer que la máquina realmente responda a tus necesidades, o cualquier idea que tengas la puedas trabajar o expandir, fue lo que me empezó a llevar por este camino, ¿no? Siempre vi los sistemas como una extensión de la mente. Y la parte para llegar al backend, por ejemplo, fue un poco suerte y casualidad, porque, bueno, cuando estaba estudiando en la facultad, yo me acuerdo que tenía igual mis clases de diseños de interfaces y programación web orientado al front, pero mis habilidades de diseño nunca han sido muy buenas, la verdad. Porque, digo, no solamente se trata en este ambiente, en el ambiente de front, de hacer los botones para el usuario, ¿no? Porque hay buenas y malas interfaces, y hay muchas formas de medirlo, como la cantidad de pasos que tienes que hacer para realizar una operación. Por ejemplo, si la persona tiene alguna discapacidad visual, pues se necesita tomar en cuenta tanto, por ejemplo, el tamaño de la fuente, que se pueda escalar, o que puedas, por ejemplo, cambiar la interfaz a un alto contraste si hay algún problema con la percepción del color. Entonces, estamos hablando de que tienes que combinar la experiencia humana con el diseño, con un poco de psicología. Entonces, hay varias cosas que están involucradas y siempre me han parecido muy bonitas, pero
es un poco mentira eso de que solamente tienes que enfocarte, por ejemplo, en la hoja de estilo y en la página, ¿no? Realmente tienes que tomarte muy en serio esto porque la meta, y sobre todo en estos tiempos, es algo que se llama affordance, de que entre más rápido sea para ti aprender a usar la aplicación, es que está mejor hecha. Es prácticamente, se busca que sea intuitivo. Y por mucho tiempo batallé un poco con esta idea. Ahorita pues ya realmente ya estoy un poco más en el lado del full stack. Pero batallé un poco con esta idea, que era cuando tenía esta inspiración sobre todo por la cultura hacker de los 80s, 90s, de estar metido en la terminal, en la consola de comandos. Y la consola de comandos es básicamente la forma más rápida de acceder a cualquier servidor en el que tú estés trabajando. Y ya cuando estamos hablando de servidores, ya estamos hablando de la tecnología de backend. Entonces, realmente aprendí a desenvolverme muy bien en lo que son aplicaciones de línea de comandos, en conectarme remotamente a otras computadoras, pero haciendo todo a través de comandos. Sí, Y ahí Eric, vos mismo en la charla que diste en la Time Startup, hablabas como del backend como ese motor invisible que impulsaba el negocio, y en realidad capaz que ahora un poco relacionado a eso, puedes explicarnos por qué crees que es tan especial para una startup el backend, ¿no? O sea, un poco relacionado con lo que venís contando. Esto de... claro, sí es. Sí, en realidad, hoy en día las aplicaciones están divididas en front y back, y no es casualidad, ¿no? Muchas veces pasa esto porque la necesidad, la operación no necesita estar en manos del usuario. Sobre todo por razones de seguridad, hoy en día que hay más gente que está más consciente de cómo funciona la tecnología. Si mantenemos estas, vamos a decirlo como pequeñas probabilidades de que algo pueda salir mal, de que nos puedan cambiar un valor, un dato. Tú imagínate que estás comprando, por ejemplo, en Amazon, en cualquier tienda online, y que tú descubrieras que puedes cambiar el precio del producto para comprarlo. Obviamente esto sería malo para la tienda. Entonces, lo que se opta por hacer, y te digo, razones hay varias, pero seguridad es una de las principales, tanto para el cliente como para el proveedor del servicio. El poder, el que si, incluso si yo alterara mi teléfono a la hora de hacer la compra maliciosamente por querer cambiar el precio o hacer estas operaciones, al final del día lo único que pasaría del otro lado, el famoso backend, que es el que realmente procesa todo, se tendría que validarlo y entonces reportar un error que se reflejaría del otro lado inmediatamente. Esta forma de distribuir las aplicaciones permite que tengamos dos tipos de developers: los que se dedican a las aplicaciones, a web, a front, que básicamente hacen toda la vista de la operación, y luego estamos los de back, que nosotros manejamos lo que es, por ejemplo, cuántos usuarios simultáneos se van a conectar. Entonces tenemos que considerar esto para el ancho de banda a la hora de conectarse con los servidores, qué bases de datos vamos a usar, y tomando las consideraciones técnicas que implica, por ejemplo, atender a miles o millones de personas al mismo tiempo, si estamos moviendo dinero, si estamos conectando con bancos o con otros servidores, otros servicios online. Todo eso lo manejamos de este lado para que, bueno, no es transparente al usuario, ellos realmente no saben qué está ocurriendo detrás, pero al final del día ellos pueden ver que lo que querían hacer se cumple, ¿no? Pedir comida rápida, poder tomar un viaje o poder hacer compras online. Y el backend al final es el motor, porque si bien la misma analogía que ocurre al motor de un carro, tú sabes perfectamente que el carro se mueve gracias a la operación, a la conjunción del motor con los demás mecanismos que tenemos. Entonces, sin este motor no podemos avanzar. Y esto es básicamente lo mismo. No lo vemos, pero al final del día esto es lo que permite que todo funcione en conjunto.
Entiendo. Y ahí un poco relacionado con eso, Eric, o sea, ¿qué desafíos encontrás en la implementación de un backend que sea eficiente, seguro y cómo se aborda eso? Eh, como más como en la práctica, ¿no? Para que eso pase, cómo es que se implementa? Sí, normalmente cuando tú decides que vas a crear una aplicación, si tú eres la persona técnica, hay una serie de preguntas que tienes que responderte. Si no, recurres al colega al que él debería hacerte las preguntas, porque realmente la mejor forma de aprovechar tu tiempo, tu dinero y tus recursos, en este caso la cantidad, por ejemplo, de programadores que pudieras necesitar, depende mucho de las decisiones a tomar. Por ponerte un ejemplo, si tú llegas conmigo y me dices, oye, quiero hacer una tienda de libros en línea, entonces lo primero que yo tendría que hacer es de, ok, vamos a hablar del tema, ¿cómo planeas vender esto, no? ¿Qué ideas tienes? ¿Cómo se vería? Am, ¿Es para tu región? ¿Vas a hacer entregas globales? Entonces, estas preguntas que se ven un poquito como triviales, como que parece que más bien estoy como que chismeando, en realidad son porque quiero saber cuántos usuarios vas a tener conectados, si necesito que esto esté, por ejemplo, tener a lo mejor otros servidores a los que la gente pudiera conectarse en otras partes del mundo para que sea un poquito más rápido. También yendo a los presupuestos, si tienes recursos, por ejemplo, hay quien tiene servidores propios, uno aloja el backend ahí y se acabó, ¿no? Nada más haces lo que es la conexión con bueno, a internet le pones, por ejemplo, el nombre, que es con un servidor DNS y este tipo de configuraciones. O si no, te vas a lo que ahorita está muy de moda, que son los proveedores en la nube, como Amazon, Google Cloud, Azure. Y estos proveedores de la nube ya están listos para recibir tus aplicaciones, tú las configuras y las puedes tener trabajando. La ventaja de ellos es que puedes escalar o encoger la aplicación conforme se requiera. Y es algo que también se tiene que hacer. am, bueno, ¿cómo explicar esa parte? Hay que ser metódicos y hay que estar conscientes de los riesgos de algunas cosas, porque ya se ha descubierto que hay formas, por ejemplo, de explotar algunos recursos de Amazon eh, que terminan inflando tu factura, pero no terminan aumentando tus ganancias. Que tú dices, tengo 10 millones de usuarios concurrentes, pero nadie me ha comprado nada. Muchas veces pasa que hay atacantes en línea que solo se dedican a golpear estas puertas y automáticamente se empiezan a generar cobros. Entonces, ahí ya estamos tomando en cuenta la gente que vamos a atender, ya, por ejemplo, el modelo de datos, ¿no? Empezar a diseñar la base de datos, la seguridad de las implicaciones de cada proveedor de la nube y, bueno, ¿qué más? Y si te das cuenta, todavía no me estoy metiendo en ni siquiera la parte de la programación, ¿no? No te estoy hablando de código, no te estoy hablando de la lógica. Toda esta fase es una conversación muy larga que tiene que existir y transparente en cuanto a costos, implicaciones, riesgos y todo esto al final se traduce en una arquitectura, la famosa arquitectura de software, ¿no? Bueno, pero ahí justo es donde quiero llegar, justamente, ¿no? Porque de esto es un poco de lo que trató tu charla. Creo que lo fuiste como llevando muy bien hacia donde yo quiero llegar, que es Go. ¿Por qué Go, no? Ya decimos como toda esa intro. O sea, ¿qué factores se consideran, o sea, cuando elegís una tecnología para alguien, ¿no? Y por qué Go tiene como ese gran resultado que vos comentabas en la charla para lo que son startups. En base a todo esto que vos venís diciendo, de considerar como la arquitectura, el tener en cuenta la seguridad, el hacer todo ese estudio previo con el cliente, el tener en cuenta que se tiene que tener todo en cuenta el front, el back, o sea, como para unir todas las partes, ¿no? Perdón que yo te voy interrumpiendo, pero digo como porque quiero como que darle el contexto de la pregunta, pero eh, no sé si ahí nos puedes contar qué es lo que se considera. Claro, de hecho esto igual te lo quiero contar, fue como una experiencia personal, una realización personal,
porque, bueno, mi primer trabajo en realidad, cuando entré al mundo del back, fue utilizando una tecnología que se llama Java. Era para un core bancario. Y de hecho Java es muy común en aplicaciones empresariales, grandísimas. Y esto, pues en parte es por la disponibilidad que tenía esta tecnología, porque estamos hablando desde año 2000, poco antes, años antes del año 2000, ya existía Java, y ya se sabía que, bueno, esta promesa que hacía de que escribes el código una vez y corre donde sea, tiene un buen performance, una buena velocidad. Entonces, todas estas cosas yo las sabía y las aplicaba en mi trabajo. Incluso en aquel entonces la API utilizaba una tecnología que ahorita ya no se acostumbra, que se llama SOAP. Ahorita se llama REST. Son realmente diferentes formas de comunicar el back o el front, ¿no? No es tan relevante. Pero lo que sí noté es que hay lenguajes de programación, todos tienen ventajas y desventajas, tanto para el programador como para el interesado en emprender un negocio. Y muchas veces los desarrolladores como que nos guardamos estas decisiones a la hora de hablar de producto, no por egoísmo, sino porque esta línea de comunicación es algo que se tiene que practicar, es algo complicado porque muchas veces nos perdemos en los detalles técnicos y ahí es donde a veces perdemos a la persona. Entonces, bueno, regresando a esta historia, ¿no? Estoy utilizando esta tecnología que ya es conocida, es rápida, eficiente. Sin embargo, algo que empecé a notar, un patrón que se repetía en todos los proyectos que venía usando esta tecnología, era que tanto la configuración para poder tener la computadora funcionando y poder simular las condiciones en las que corren estos programas era un poquito larga. Docker ya se encargó de solucionar esto para nosotros. Aún tiene algunas cosillas, lo digo, sobre todo por las dependencias, los proyectos Maven, que son una tecnología de este lenguaje de programación en particular, puede llegar a ser un poco problemática para los novatos. Y esa es la cosa. Un buen desarrollador que conoce Java tiene varios años o estudiándolo o practicándolo. La curva de aprendizaje que se necesita es un poquito larga, sobre todo, y ahorita es muy popular un framework, una herramienta que se llama Spring, que sirve como para acelerar la creación de estas aplicaciones. Pero esta también implica un conocimiento técnico que es un poco propio del lenguaje, un poco propio de esta herramienta. Y aún así, cuando ocurre un error, es un poquito difícil darse cuenta de lo que ocurre. Y esta experiencia, esta como análisis de la tecnología que se está usando para crear la solución, lo empecé a cuestionar con otros lenguajes. Empecé a ver Ruby, Python, JavaScript en su versión de backend Node.js. Y por azares del destino, gracias a un startup de ciberseguridad que tenía las cosas bastante claras, ellos estaban usando Go. Yo no conocía nada del lenguaje, me acerqué a ellos. Éramos un equipo de desarrolladores muy pequeño. De hecho, yo era el único ingeniero backend y no sabía Go. Estaba capacitándome para poder trabajar en el proyecto al mismo tiempo que pues estaba aprendiendo por mi cuenta, leyendo más, creando proyectos. Estaba acelerando mi crecimiento en el lenguaje porque lo necesitaba para el trabajo. Ahora, siendo un solo desarrollador, pude atender varios microservicios. Se trataba de una startup, un producto que en cierta manera estaba como todavía naciendo, pero la cosa es, mientras que teníamos a front trabajando arduamente en la interfaz, en solucionar algunos bugs, la parte de back podía avanzar rápidamente. Y me di cuenta de que la simplicidad de esta herramienta, tanto entenderla como usarla, a pesar de ser novato prácticamente en ella, ya estaba produciendo código. Y por la forma en la que está diseñado, hay menos propensión a errores, hay igual la limitación de que a lo mejor no hay tantas formas de solucionar algo. Hablando de patrones, por ejemplo, por ejemplo Java, que es orientado a objetos, o el de Go, que es un poquito más exótico su paradigma, puede simular algunas cosas, pero no es igual. Está simplificado, donde
los creadores pensaron que era más importante descartar esta manera de diseñar la solución y dieron en el clavo. Empecé a ver esto con otros colegas que también estaban aprendiendo el lenguaje y nos dimos cuenta de que no solamente era más sencillo, más llevadera la tarea, era más fácil encontrar errores, era más fácil crear pruebas, sino que además el mundo como que está empezando a abrir también más con ellos. Por ejemplo, si tú quieres hacer un back en Go en Amazon, lo puedes hacer sin problemas. Realmente la aplicación sube, corre rapidísimo, en cuestión de en fracciones de segundo, tu backend ya está funcionando. Es un performance muy bueno. Cosa que, por ejemplo, cuando usas máquinas virtuales, como la de Java, tardan un poquito en arrancar. Que bien no es mucho tal vez, pero a veces en situaciones críticas de miles de usuarios estás perdiendo tráfico. Entiendo. Y esto hacia la persona, o bueno, el que está emprendiendo, el que está más enfocado en el producto, eventualmente se va a dar cuenta de que no solo necesito menos gente, sino que esta persona que me está trabajando esto rápidamente puede entender lo que quiero y puede implementar esta solución porque está enfocado en lo que le estoy diciendo, no en cómo lo va a construir en el lenguaje, porque eso se vuelve algo tan simple que ya no es un reto tan grande para el desarrollador. Entiendo. Bueno, ahí ya contabas entonces un poco los beneficios, ¿no? De esta tool, ¿no? Y diste varios ejemplos de cómo marca la diferencia en términos de resultados, ¿no? Porque la verdad, te puede ser como más principiante, ya te va frenando código. Nada, muy, muy, muy powerful esta tool. Si tuvieras que recomendar algo, Eric, para startups que necesitan escalar rápidamente sus proyectos en términos de tecnología, arquitectura, ¿qué recomendaciones harías? Claro, lo primero es que no se quede con la primera solución, que busquen segundas, terceras opiniones. Porque si bien puedes tener a lo mejor a tu conocido que es muy bueno o que ya tiene experiencia en la arquitectura de software, muchas veces nosotros, como no podemos saberlo todo, aunque lo intentamos saber lo más que se pueda, no puedes dejar de estudiar en esta profesión, ¿no? Puede llegar a pasar de que alguien encontró una forma de hacer las cosas y ya no cuestiona como si pudiera haber una forma mejor o diferentes caminos se puedan tomar. Entonces es muy común, y de hecho fue la razón por la que se dio esta charla, es muy común que se apeguen a lo conocido, y Go es un lenguaje en ascenso, pero si bien todavía estamos lejos, por ejemplo, de competir con otros lenguajes, ¿no? Hablando del ranking de TIOBE, que es el ranking que se usa para medir la tendencia de los desarrolladores. Entonces, como desconocimiento tanto del lado del desarrollador como podría ser de la propia gente, pues que está, si bien cerca del producto, pero que también están prácticamente rodeados de ingenieros todo el día, ¿no? Entonces, no se les puede enseñar obviamente todos los detalles de todos los lenguajes, pero se les puede explicar y se les puede hacer ver que cada uno tiene un propósito. Entonces, un buen arquitecto, una buena persona que diseña soluciones, no te va a dar la receta y la dosis apenas te escucha hablar. Es una conversación larga, algunas cosas se discuten, se pregunta, e incluso se sabe que a lo mejor se pueden cometer errores y se tienen que hacer correcciones, ¿no? Y cuando llegas a este punto donde le preguntas, bueno, ¿qué tecnología planeas usar y por qué? Ahí es donde uno tiene que prestar atención. Porque si estamos hablando, por ejemplo, los que están trabajando ahorita con inteligencia artificial, parte de su backend muy probablemente tendría que ser Python. Lo digo por lo amigable que es este lenguaje de programación con lo que es la ciencia de datos, ¿no? Los ingenieros y científicos que están trabajando con inteligencia artificial fácilmente pueden trasladar sus ideas a este lenguaje porque está diseñado para ser así de simple. Sacrifica un poco el rendimiento, aunque eso lo han ido mejorando los últimos años. Y entonces, o sea,
ya con lo que te estoy comentando, ya tenemos razones, por ejemplo, para elegir este lenguaje para un back en particular, ¿no? Como pudiera ser que estás optimizando. Por ejemplo, sabemos que C y C++ son siempre lo más rápido que puedes usar. Hay mucho espacio de cometer errores, eso es cierto. Puedes tener problemas de manejo de memoria porque este lenguaje, por la antigüedad que tiene, no fue pensado para eso, sino para poder prácticamente dar el siguiente salto de lo que se usaba en el momento, que era código máquina, el famoso lenguaje ensamblador. Y de ahí, por ejemplo, lo pasas a Rust, que ese ya es un lenguaje más moderno, que tiene las bondades de sus ancestros, dijéramos. Y entonces dices, es que yo ya sé cuál es mi solución, solo la quiero optimizar lo más que pueda. Ahí entonces cuando tienes a tu gente comparando Rust, Scala y otras tecnologías como que son para trabajo masivo. Y entonces, ¿dónde entra Go en esta conversación? Algo que he notado, bueno, para empezar, tú por ejemplo, ya tu científico de datos ya tiene su aplicación o su solución de Python. Esto lo puedes tomar tranquilamente y migrar luego de una manera no tan dolorosa, vamos a decir. Porque si bien el manejo de los números a lo mejor no es tan maravilloso como muchas librerías que tenemos en Python, ya por lo menos el algoritmo y el código como tal lo podemos empezar a mover para acá. Y este tipo, y bueno, la ventaja de Go es que al igual que Rust, que C++, puedes crear ya tus programas que se ejecutan, ya los compilas. Entonces, este proceso, bueno, esto tiene tu aplicación lista para correr en cualquier computadora que tenga estas características del procesador, de la arquitectura. Y lo mismo puedes hacer con otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a manejo de usuarios, el lenguaje es muy poderoso en la concurrencia. Entonces, los famosos APIs, los servidores web, pueden atender tantos usuarios y la aplicación no se cae. Y si se cae, se levanta rápido y es fácil de escalar. Entonces, esta habilidad de reponerse de un error es lo que también es la elección de mucha gente. Y si bien no va a triunfar sobre todos sus competidores en todo, porque aún sigue habiendo razones muy válidas para que tengas, por ejemplo, un core bancario que a lo mejor está corriendo en Java, pero una versión vieja con librerías que necesitan actualizarse ya en temas de seguridad constantemente. Es un poco el costo de la migración, es un poco pues, que la operación no puede parar. Pues también la gente experta que tienes ahí que ya está trabajando en esto y hacer esta transferencia de conocimiento toma tiempo. Pero al final del día, esta herramienta te permite crecer y desarrollar diferentes tipos de soluciones para diferentes ramos, tanto de bancario como hospitalidad, incluso videojuegos. Tú podrías crear un servidor de un videojuego en Go, por ejemplo. Claro. Me parece, o sea, muy, muy, muy tremendo todo lo que nos contabas y como muy, muy power, como te dije antes, tipo esta tool. Ahí un poco para ir cerrando, Eric, porque estamos un poco ahí en el tiempo del episodio, te hago como dos preguntas en una. ¿Hacia dónde ves que va el tema del backend y Go, si querés específicamente? ¿Y qué le recomendarías a personas que capaz que están empezando con el tema de backend o tienen algunas dudas de Pass, From? Nada, brevemente ahí como para darle un cierrecito al episodio. Claro. Ok. De hecho, la inteligencia, bueno, ahorita que estamos en esta época donde queremos usar inteligencia artificial en muchas cosas, también ya llegó a la parte de desarrollo de software. Hay quien cree que en algún momento puede reemplazar al desarrollador con inteligencia artificial. Eso, si bien nos harían probablemente un favor, no va a ocurrir, al menos no pronto. Porque si bien los lenguajes tienen su propia estructura y eso es algo que un modelo de lenguaje de inteligencia artificial sí podría dominar, la creatividad humana no, todavía, al menos no al día de hoy, hemos podido copiarla digitalmente, ¿no?
¿Y esto en qué se traduce? Si tú ya tienes una herramienta que responde a muchas de las necesidades modernas para crear tu aplicación y al mismo tiempo es relativamente sencillo, tanto para el humano como para la máquina, crear esta estructura de código para llegar a la solución, estamos hablando de que este lenguaje ya es compatible con herramientas más modernas. No digo que los otros no lo sean, pero si tienes, por ejemplo, varias opciones para diseñar una solución, los caminos para poder llegar al resultado empiezan a cambiar de una manera drástica. En cambio aquí, al tener opciones, vamos a llamarlo ilimitadas, una forma muy específica de utilizar la herramienta, tienes esta versatilidad. ¿Y por qué estoy tocando el tema de la AI? Porque si bien todos hemos estado escuchando que ha habido layoffs en Haití en los últimos años, las compañías grandes, incluso empresas de videojuegos este año, y ha habido como un temor o una duda de a dónde debería ir, por qué está pasando esto. Algunos negocios, bueno, esto es realmente, muchos lo ven esto como una especie como de ajuste de mercado, de un fenómeno que tenía que pasar, ¿no? De repente parece que todo se está encogiendo y está fallando, pero en realidad solo se está acomodando al futuro. Si nuestras herramientas nos permiten aumentar nuestra productividad, esto se traduce un poco en que vamos a necesitar menos gente menos esfuerzo para poder llegar a un resultado. Entonces, si tú estás todavía eligiendo qué herramienta podrías usar, empieza por acá, conócela, ve cómo se están implementando las soluciones allá en el mundo exterior, porque algo que sí veo venir en el futuro inmediato es que los equipos de desarrollo van a ser más pequeños, sobre todo algo muy popular que también se hace ahorita en back es solo microservicios. Entonces tienes gente que a lo mejor está especializada en pedacitos de todo lo que es tu solución. Y te digo, la tendencia es que estos equipos se ven más pequeños y una persona probablemente tenga que darle mantenimiento a más cosas, más carga de trabajo. Pero te pueden llegar a permitir usar estas herramientas. Entonces, aquí es muy importante que tú conozcas el lenguaje para saber corregir a la herramienta cuando tenga alucinaciones, errores. Que si la curva de aprendizaje es baja, esto es fácil de hacer. Entonces estás aprendiendo AI y a programar en Go, por ejemplo, al mismo tiempo. Se vale, ¿no? Se puede. Y... no sé si esto responde a la pregunta o si me faltó algún detalle. No, creo que responde bastante. Me gustó esto de también como tener en mente que puede pasar, obviamente, que se reduzcan los equipos, pero uno tiene que estar ahí, no sé, capaz que up to date, o sea, actualizándose también para acompañar un poco todos estos cambios. Y me parece interesante esto de también proponer que esta herramienta es una buena manera de empezar a adaptarse a eso. Así que, nada, me parece que responde, sí, bastante bien las dos preguntas en uno. Pero sí, me encanta, Eric. No sé si quieres hacer como algún comentario final. Yo creo que nos vamos con un montón de información de este pod. De todas maneras, igual, más adelante se puede pensar también en algún artículo, algo escrito para que se pueda profundizar, porque me parece algo súper rico, interesante y que se nota que te encanta y que te apasiona y que tenés mucho también para aportar. Y hay mucha gente que estará ansiosa de leer, escuchar, ver toda esa info. Pero no sé, para cerrar el episodio, no sé si querés dejar algún comentario más. Claro, me gustaría mucho nada más recomendar a la audiencia, si están considerando o apenas están escuchando este lenguaje, les recomiendo que se metan un poquito en la historia, porque es algo que no compartí por ese espacio, pero una de las cosas que me pareció interesante y fascinante es que básicamente un grupo de expertos
se reunió y dijo qué errores hemos estado cometiendo ahora y cómo podemos corregirlos en un futuro. Y esto dio pie a este lenguaje. Entonces hasta el propio nombre tiene una historia interesante. Entonces quienes deseen aprender un poquito más, no solo de las ventajas que da, vean un poco la historia, porque realmente ahí está la clave de por qué es posible que la tecnología, incluso los lenguajes, empiecen a evolucionar un poco hacia esta simplicidad, se vuelvan un poco más minimalistas, ahora que ya podemos dominar la ciencia computacional más y que incluso ahora la máquina ya se entiende un poco a sí misma. Va a haber una revolución. No sé hacia qué dirección va a ir, pero sé que la simplicidad formaría parte de ella, ¿no? Y eso sería todo. Me encanta, me encanta. Muy buen cierre y reflexión. Bueno, aparte de escuchar, obviamente, estas cosas de personas que están en el día a día trabajando esto, ¿no? O sea, me encanta. Así que bueno, nada más que agradecerte, Eric, de nuevo el tiempo, obviamente la pasión con la que nos contás las cosas. Seguramente de esto saquemos un montón de material más en algún otro formato, así también seguimos complementando. Pero bueno, y también obviamente agradecer a todos los que nos están escuchando o viendo. Tenemos un cuestionario abierto en el episodio para que nos puedan, si quieren, dejar preguntas, contarnos qué les pareció. Mismo en redes sociales también, que todas se dicen a continuación. Y bueno, sin mucho más, vamos cerrando por acá. Y bueno, nos vemos en 2 semanas. Chau. Gracias por escuchar este episodio de Coffee, Mate and Code. No dejes de seguirnos aquí y también en nuestras redes. Somos Spark Latam en Instagram y solo Spark en LinkedIn, YouTube y Twitter. Hasta la próxima.